Hay momentos en los que el alma, apenas despierta, se encuentra con el eco áspero del mundo. No ha tenido tiempo de vestirse con calma y ya la sacuden los murmullos de preocupaciones ajenas, las exigencias no dichas, los gestos cargados de prisa. En ese primer contacto, lo invisible se torna pesado y la piel del espíritu se estremece como si fuera de cristal fino. Esa fragilidad no es debilidad, sino una señal sutil de sensibilidad despierta. Un corazón abierto siente antes que razona, y por eso se sacude con lo que otros apenas notan. El entorno, sin intención alguna, puede herir sin tocar, simplemente con su ritmo, su tono, su vibración. Es en esos instantes donde comienza a gestarse la necesidad de una protección invisible pero firme. El alma necesita tiempo para reconocerse antes de encontrarse con el afuera. Como una flor que no se abre de golpe, la energía interna debe desplegarse con suavidad, sin apuro, en un espacio que no la interrumpa. Cuidar esa primera hora del día, ese primer suspiro, es un acto de profundo respeto por uno mismo. Hay silencios que son refugio, pero también hay otros que se vuelven pesados. A veces el ruido externo se ha filtrado tanto que el silencio interno comienza a doler, como si contuviera todas las palabras no dichas, las emociones atrapadas, los miedos agazapados. No es fácil habitarse cuando lo que uno siente está en guerra con lo que uno muestra. Ese dolor silencioso no siempre se reconoce a tiempo, se disfraza de agotamiento, de irritación, de una tristeza sorda que parece no tener origen. Pero si uno se detiene, si uno respira profundo y se escucha, puede descubrir que la herida no es suya, que algo del entorno, de alguien cercano, ha calado hondo y ahora late en el centro del pecho sin nombre propio. Y ahí comienza el arte de discernir, de separar lo que es propio de lo que ha sido absorbido, de limpiar el campo interno con compasión, sabiendo que protegerse no es aislarse, sino cuidar la armonía que permite amar sin perderse, escuchar sin absorber, acompañar sin fragmentarse. El entorno no siempre grita. A veces sus formas son suaves, sus colores apacibles, sus palabras corteses, pero aún así, algo en su esencia puede alterar el equilibrio interno. La energía se mueve en niveles que los ojos no captan, y lo que parece neutro por fuera puede ser un huracán por dentro. La sensibilidad espiritual no responde a lo evidente, sino a lo sutil. Puede ser una habitación con una vibración densa, una conversación donde algo no se dice, pero se siente, una mirada cargada que no se nombra. Todo ello deja huella, no en la mente, sino en la respiración, en la postura, en la forma en que el corazón late más rápido sin razón aparente. Por eso, aprender a leer el lenguaje invisible del entorno es vital, no para vivir con miedo, sino para moverse con conciencia, elegir espacios, pausas, relaciones, no desde la lógica, sino desde la vibración que dejan. Así, la vida se convierte en un arte de navegar con el alma despierta. Las emociones de los otros tienen la capacidad de entrar sin permiso, se cuelan en las conversaciones, en los silencios compartidos, en los abrazos que traen más peso que alivio, y cuando uno no está enraizado, es fácil confundirse y cargar con lo que no corresponde. No es maldad, es humanidad. Todos proyectamos, todos desbordamos, todos dejamos rastros, pero hay quienes no saben lo que cargan y otros que, por compasión, terminan absorbiéndolo. El alma empática muchas veces se convierte en un espejo que refleja lo que el otro no puede mirar, y eso la desgasta lentamente. Reconocer esa sombra invisible es el primer paso para no ser arrastrado por ella. No se trata de cerrar el corazón, sino de rodearlo de conciencia. Sentir la emoción ajena sin hacerla propia, acompañar sin confundirse, ser luz sin dejar que la sombra se adhiera. La pérdida de energía no siempre es repentina, a veces es una fuga lenta, casi imperceptible, un pequeño cansancio tras una conversación, una duda que no estaba antes, un desánimo sin motivo, señales pequeñas que, juntas, revelan que algo está drenando la luz interior. El cuerpo lo sabe antes que la mente. Cambia la respiración, se tensa la espalda, se nubla la mirada. El alma susurra señales que a menudo ignoramos, porque estamos acostumbrados a vivir hacia afuera. Pero si uno se detiene y se escucha, puede notar el instante preciso en que algo comenzó a desbalancearse.
Y es ahí donde nace el poder de la decisión. Elegir cerrar el ciclo, retirarse, respirar profundo, hacer algo que restaure. La energía no se recupera corriendo más, sino pausando. No se protege gritando, sino envolviéndose en presencia. Cada instante de conciencia es un regreso a casa. Hay momentos en los que el alma se dispersa, no por descuido, sino porque la vida tira en muchas direcciones. Las demandas externas, los vínculos, las noticias, los compromisos, todo reclama una parte de nuestra atención. Sin darnos cuenta, vamos quedando lejos de nuestro propio centro, como si algo esencial se hubiese quedado atrás. Y sin ese centro, todo lo demás se torna más difícil. Las decisiones pierden claridad, las emociones se vuelven más reactivas, y la sensación de estar agotado se instala como una niebla densa. En ese punto, no sirve seguir avanzando ni empujar más fuerte. Es necesario regresar, volver a uno mismo, como quien vuelve a casa después de una tormenta. Este regreso no es físico ni necesariamente visible. Es un movimiento interno, una elección silenciosa de detenerse, cerrar los ojos y escuchar, respirar hasta sentir la columna, la piel, la sangre, reconectar con la voz suave que habita dentro, esa que no grita pero guía. Volver es recordar que aún somos, incluso cuando el mundo nos dispersa. Hay una pausa sagrada entre lo que ocurre y lo que entra. Esa pausa se llama respiración, pero no cualquier respiración, una que es consciente, que nace del vientre, que abre espacio entre el estímulo y la reacción. Respirar antes de absorber es permitir que el alma decida qué toma y qué deja pasar. Sin esa pausa, vivimos tragando el mundo entero, sus miedos, sus urgencias, sus expectativas. Todo entra sin filtro, como si no tuviéramos piel espiritual. Y con el tiempo, eso nos enferma. No solo el cuerpo, sino también la claridad, la calma, la alegría. Absorbemos demasiado porque olvidamos que podemos elegir. Respirar es recordar que somos canales, no contenedores, que no todo lo que llega debe quedarse, que podemos observar, sentir, incluso acompañar, sin dejar que todo se aloje en nosotros. La respiración consciente es el primer escudo, la primera medicina. Nos devuelve el poder de vivir sin perdernos. Ver sin involucrarse es un arte delicado. No se trata de indiferencia, sino de presencia lúcida, observar lo que sucede, lo que el otro dice, lo que vibra en el ambiente, sin necesidad de enredarse en ello. Es como ver la lluvia caer tras una ventana. Uno puede admirarla, incluso emocionarse, sin empaparse. La mente tiende a reaccionar, a intervenir, a explicar, pero el espíritu puede simplemente mirar. Y cuando eso ocurre, algo cambia profundamente. Se desactiva el impulso de cargar con todo, de resolver todo, de salvar a todos. Uno aprende a acompañar sin fusionarse, a estar sin absorber, a ver sin perderse. Ese arte requiere práctica y amabilidad consigo mismo. No siempre se logra. A veces uno se enreda antes de darse cuenta, pero incluso eso es parte del camino. Lo importante es recordar que observar con el corazón abierto, pero sin entregarlo a cada emoción ajena, es una forma de amor propio. Cada evento externo lleva consigo una energía. Puede ser ligera, neutra o pesada, pero no toda esa energía necesita atravesarnos. Entre lo que ocurre afuera y lo que sentimos adentro hay un pequeño espacio. Ese espacio puede ser cultivado, ampliado, habitado, y en él la protección se hace posible. Esa pausa no es negación, no es evadir ni reprimir. Es simplemente el derecho a respirar antes de responder, a sentir antes de absorber, a decidir antes de reaccionar. Es en esa brecha donde nace la libertad espiritual. Cuando vivimos sin pausa, vivimos en automático, y en automático nuestra energía se disuelve sin control. Crear esa pausa es como encender una vela en medio del ruido, un instante de claridad que ilumina la elección. Puede parecer algo pequeño, pero tiene un poder inmenso. Nos permite no ser arrastrados, no ser tomados por sorpresa, no perdernos en cada oleaje emocional. La pausa es la puerta hacia una vida más consciente. No todas las personas merecen entrar en nuestro espacio interno. Algunas, sin intención de hacer daño, traen consigo un caos que no saben contener. Otras, más sutiles,
consumen sin dar, y nosotros, por costumbre o bondad mal entendida, abrimos puertas que luego nos cuesta cerrar. Es necesario discernir a quién se le da acceso. Dar acceso no es solo conversar, es permitir que alguien toque nuestro estado anímico, que influya en nuestro equilibrio, que deje huellas en nuestra energía. Cuando no hay conciencia de eso, uno se desgasta sin saber por qué, y entonces se vuelve urgente aprender a cerrar algunas puertas con amor y firmeza. Elegir a quién se le permite entrar es un acto de cuidado profundo. No se trata de juzgar ni rechazar, sino de proteger la paz que tanto ha costado construir. Un alma tranquila no es un lujo, es un derecho. Y para preservarla hay que reconocer que no todos saben habitarla sin romperla. Poner límites no siempre se siente como un acto de fuerza. A veces duele, incomoda, genera culpa, especialmente en quienes han vivido para agradar o han confundido amor con entrega total. Pero hay una forma de límite que no separa, sino que cuida, el límite compasivo, aquel que nace del respeto profundo por uno mismo y por el otro. Este tipo de frontera no se construye con dureza, sino con claridad. No grita, pero tampoco se esconde. Es una presencia firme y serena que dice hasta aquí, sin agresión, sin juicio, sin vergüenza. Reconoce que para sostener vínculos sanos es necesario que cada quien sea guardián de su propio equilibrio interior. Quien sabe poner límites sin cerrar el corazón ha comprendido algo esencial, que el amor no debe doler, ni empujar, ni vaciar, que protegerse también es una forma de amar, y que a veces la mejor forma de cuidar un vínculo es enseñarle hasta dónde uno puede ir sin perderse. Después de haber sido herido por energías densas o entornos tóxicos, el alma necesita reconstruirse, no con apuro, no con exigencia, sino con ternura y paciencia. Es un proceso silencioso, muchas veces invisible para los demás, pero profundamente transformador. Se trata de levantar, piedra por piedra, el templo interno. Este templo no es una idea abstracta. Es el espacio de paz interior donde uno se siente en casa, donde las emociones se pueden habitar sin miedo, donde el cuerpo respira con soltura. Cuando ese templo ha sido invadido o ignorado, se fragmenta y toca recoger los pedazos con amor, como quien recoge pétalos después de una tormenta. Reconstruirlo es también reescribir los pactos, con uno mismo, con el mundo, con lo sagrado. Elegir qué entra, qué se queda, qué ya no tiene lugar. Cada acto de autocuidado es una piedra colocada. Cada gesto de presencia es una vela encendida. El alma sabe cómo volver a habitarse, si uno le da tiempo y espacio. Lo cotidiano puede ser un escudo, si se lo vive con intención. Un té al despertar, una música suave al caer la tarde, una pausa para respirar antes de responder. Pequeños actos que, sostenidos con conciencia, se transforman en rituales. Y los rituales protegen, no porque alejen el mundo, sino porque nos centran en medio de él. Ritualizar no es complicar. Es transformar lo simple en sagrado. Es poner presencia en el instante, belleza en el gesto, alma en la repetición. Cada vez que hacemos algo con amor, ese acto se convierte en un muro invisible que nos resguarda. No se trata de controlar la realidad, sino de enraizarse en ella desde un lugar más profundo. Cuando el mundo afuera se vuelve ruidoso o agresivo, estos rituales nos devuelven al centro. Son anclas de luz que nos recuerdan quiénes somos. En ellos, la energía se purifica, la mente se serena y el espíritu se fortalece. Son formas de decir, aquí estoy, intacto, dentro de mí. Así como hay lugares que desgastan, también existen otros que nutren, personas cuya sola presencia alivia, espacios que invitan al silencio, objetos que cargan memoria de amor. Rodearse de lo que respira luz no es egoísmo, es sabiduría. Es comprender que el entorno también educa al alma, la modela, la sostiene. No siempre es posible elegir todo lo que nos rodea, pero sí podemos cultivar lo que sí está en nuestras manos. Una planta, una vela encendida, una conversación que sana, una lectura que eleva. Cada una de estas cosas es una fuente pequeña de luz, y cuando se suman, crean un campo vibratorio que protege y transforma. Buscar esa luz no implica rechazar lo oscuro, sino equilibrar. Es reconocer que para sostener la claridad interior necesitamos nutrirnos de belleza, de calma,
de vínculos honestos. La luz que uno recibe del entorno se mezcla con la que uno emite, y juntas forman un escudo invisible pero poderoso. Estar presente sin juzgar es uno de los dones más potentes del espíritu. No implica estar de acuerdo con todo, ni permanecer inmóvil ante la injusticia, sino sostener una mirada amplia, sin dureza. El juicio encierra, etiqueta, fragmenta. La presencia sin juicio abraza, comprende, transforma. Cuando uno logra estar ahí, simplemente estando sin necesidad de clasificar lo que ve, algo cambia en el ambiente. La energía se suaviza. Lo que parecía un conflicto se disuelve. El otro, al sentirse visto sin ser evaluado, baja sus defensas. Es como si de pronto hubiera espacio para respirar más hondo. Cultivar esa presencia es una práctica espiritual profunda. Exige que soltemos la necesidad de tener razón, de definir, de controlar. Nos vuelve más humildes, más atentos, más abiertos. Y en ese estado la energía se vuelve clara, firme, amorosa, un escudo silencioso que protege sin separar. Hay vínculos que, sin intención, terminan apagando nuestra luz interior. Permanecer en ellos puede convertirse en un sacrificio silencioso que desgasta la esencia más sagrada del alma. En esos casos, alejarse no es huir, ni rendirse, ni dejar de amar. Es, a veces, el acto más profundo de amor hacia uno mismo y hacia el otro. El corazón que se aleja con respeto no cierra puertas. Simplemente reconoce que no puede seguir entregándose sin romperse. Es un gesto de humildad espiritual aceptar que la cercanía ya no nutre, que la convivencia ya no construye. Alejarse no significa borrar, sino cuidar lo que aún puede quedar en paz. Hay despedidas que no llevan palabras, solo una profunda respiración, un silencio que honra lo vivido sin prolongar lo que duele. Alejarse puede ser la única manera de preservar el amor en su forma más pura, sin exigencias, sin resentimientos, sin sombras. El alma lo sabe, aunque a veces el ego no lo entienda. No todos los ruidos son audibles. Algunos viven en la atmósfera emocional, en miradas cargadas, en palabras que no se dijeron pero se sintieron. Vivimos expuestos a una multitud de vibraciones que se instalan en el cuerpo sin permiso, y con el tiempo, si no las reconocemos, se convierten en un peso invisible. El proceso de despertar espiritual trae consigo una sensibilidad nueva. Uno empieza a notar que ciertos espacios cansan, que ciertas personas agotan, que ciertas conversaciones dejan una huella densa. Esos ruidos, antes tolerables, ahora se sienten como un desequilibrio sutil que altera la paz interna. Dejar de escuchar ciertos ruidos no es cerrarse al mundo, sino elegir en qué frecuencia se quiere vivir. Es dar valor al silencio, a la pausa, a la tranquilidad. Cuando uno decide a qué ya no le prestará atención, empieza a vivir con mayor presencia, y en esa presencia, el alma vuelve a respirar con libertad. El cuerpo es un templo que guarda memorias que la mente ha olvidado. Cada palabra escuchada, cada ambiente atravesado, cada emoción vivida deja un rastro. Algunas vibraciones se instalan como luz, otras como tensiones. Por eso, cuidar el cuerpo es también proteger la energía que en él circula. No se trata solo de alimentación o movimiento. Se trata de presencia, de permitirle descansar, de no forzarlo a soportar ambientes donde la energía se vuelve densa. El cuerpo percibe lo que el pensamiento racional no alcanza. Sabe cuándo algo no está bien, incluso cuando no sabemos explicarlo. Convertir el cuerpo en santuario es una práctica espiritual diaria. Es preguntarse si lo que uno vive lo eleva o lo apaga. Es honrarlo con gestos suaves, con respiraciones lentas, con espacios limpios. Un cuerpo cuidado vibra en paz. Y cuando eso ocurre, se convierte en un refugio inquebrantable. Proteger la energía no significa escapar de todo lo que incomoda. A veces, el impulso de huir nace del miedo, no de la sabiduría. Purificar es diferente. Es un acto consciente de transformación. Es quedarnos con lo esencial y liberar lo que ya no vibra con nuestra verdad interior. No necesitamos grandes ceremonias para purificar. Un momento de silencio, una meditación profunda, un contacto con la naturaleza pueden limpiar más que 1000 palabras. Es una práctica de soltar sin resentimiento, de agradecer lo aprendido, de mirar lo oscuro sin dejar que nos habite. Purificar es decirle al alma,
ya no necesito esto para seguir. Es confiar en que podemos vivir con más liviandad, sin las cargas que otros nos entregaron, y en esa limpieza silenciosa surge una claridad nueva, una fuerza suave que no necesita defenderse, porque ya no carga lo ajeno. En cada encuentro, en cada decisión, hay una posibilidad: seguir alimentando el ruido o cultivar el silencio. Muchas veces reaccionamos por hábito, por orgullo, por miedo a ceder, pero cuando uno elige la paz, no está renunciando a su voz, sino elevando su vibración a un lugar más alto. La paz no siempre es el camino fácil. A veces exige callar cuando podríamos atacar, alejarse cuando podríamos imponernos, respirar cuando todo empuja al grito. Es una decisión que nace desde dentro, desde un deseo profundo de no permitir que lo externo gobierne el estado interior. Vivir en paz no es vivir aislado, es vivir en conciencia, es elegir qué batallas valen la pena, qué conversaciones construyen, qué vínculos merecen sostenerse. Cuando la paz se vuelve prioridad, el alma encuentra descanso, y esa calma se convierte en su escudo más fuerte y más silencioso. Agradecer es una forma silenciosa de proteger el alma, no porque niegue lo difícil, sino porque enfoca la atención en lo que sostiene, en lo que aún brilla, en lo que permanece. El agradecimiento transforma la energía, eleva la vibración, abre espacio interior, suaviza lo que antes parecía áspero. No se trata de agradecer por obligación, sino de permitir que el corazón reconozca lo que sí está bien, aunque sea pequeño. Una conversación amable, una pausa de descanso, una sensación de alivio. Esos gestos cotidianos, cuando son honrados, se convierten en alimento espiritual que fortalece el ánimo. El alma que agradece no se vuelve ingenua, se vuelve más fuerte, porque ya no depende del control, sino de la presencia, y en esa presencia todo se vuelve suficiente. Agradecer es elegir qué energía se desea expandir, y esa elección día a día crea una capa invisible de protección interna. Hay silencios que no son vacío, sino refugio. No buscan evitar el conflicto, sino descansar del ruido. A veces, no responder es más sabio que 1000 explicaciones. El silencio no siempre es una huida. Muchas veces es una oración, una forma de decir: mi paz no está en discusión. Defenderse continuamente agota. Explicarse constantemente nos debilita. No porque la verdad no sea importante, sino porque hay momentos en que el alma ya no necesita ser comprendida, solo preservada. Y ahí, el silencio se convierte en una elección de poder, no de debilidad. Cuando uno aprende a habitar el silencio, descubre que no todo merece respuesta, que hay batallas que se disuelven solas si uno no les da combustible. El silencio, sostenido con conciencia, es una muralla suave pero firme, una afirmación serena de que lo interno vale más que cualquier aprobación externa. Antes de pedir contención, es necesario serla. Antes de exigir comprensión, hay que aprender a ofrecérsela a uno mismo. Muchas veces, buscamos afuera lo que no hemos cultivado dentro, pero el verdadero hogar, ese que protege, que calma, que acoge, solo puede nacer desde el alma hacia afuera. Convertirse en hogar es acompañarse con ternura en medio del dolor. Es no abandonarse cuando algo falla. Es aprender a estar con uno mismo como se estaría con un niño asustado, con paciencia, con ternura, con firmeza amorosa. Solo así podemos recibir a otros sin desbordarnos. Cuando uno se vuelve su propio refugio, las relaciones dejan de ser salvación. Empiezan a ser encuentros, no dependencias, y desde ese lugar la energía se estabiliza. Ya no se gasta en expectativas que no se cumplen, porque lo esencial ya se encuentra adentro, y desde allí, todo lo demás se elige con libertad. Dar es un acto hermoso, pero solo cuando no se sacrifica lo esencial. Hay quienes entregan tanto que se quedan vacíos, que se olvidan de sí mientras cuidan a otros, y aunque el amor mueve esa entrega, también es necesario proteger el cauce por donde fluye. Dar no debe romper, debe nutrir. El equilibrio está en el movimiento. Dar cuando se tiene, recibir cuando se necesita, detenerse cuando es tiempo. Así como el río no entrega más agua de la que puede sostener, el alma tampoco debe forzarse, porque incluso el acto más noble, si nace del agotamiento, pierde su pureza. Protegerse no es dejar de amar, es amar mejor, es aprender a reconocer los propios límites como parte del flujo.
Cuando uno se escucha, se cuida, y desde ahí, lo que se da ya no es sacrificio, es presencia plena. Y esa presencia no se agota, se renueva en cada gesto sincero. En un mundo que empuja a la velocidad, al ruido, a la reacción inmediata, habitar la serenidad se vuelve un acto revolucionario. No es pasividad, es una decisión firme de no ser arrastrado, una forma de resistencia que no necesita confrontar, porque ya se ha afirmado desde dentro. La serenidad no se impone, se cultiva, se construye con pausas, con respiraciones conscientes, con elecciones simples. Es esa energía que no se altera fácilmente, que observa con profundidad, que responde desde la raíz. No es indiferente, es profundamente atenta, y por eso se vuelve escudo. Vivir con serenidad es cuidar la llama que arde suave, pero constante. Es permitir que lo externo no rompa lo interno. Es caminar con el alma despierta, sin perderse en lo que grita. Y en ese caminar, la protección ya no depende de muros, sino de una presencia tan plena que nada logra perturbarla.